Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que hoy se ha ido a tomar por cult, porque vamos a perseguir la divinidad perdida hablando de otros programas monográficos de juego, ¿no? Dado que el de Forbidden Lands, el de Séptimo Mar, el de Bingo Luz Bay os gustaron bastante, y vamos a hablar de un juego sueco, no con dados raros, pero que sí que tiene muchas rarezas a su alrededor. Y para hablar de ello, además, cuento con dos de los tertulianos habituales, como son Tony y Pablo, y con una invitada especial, que igual algunos conocéis de redes sociales, que es Eli, la artista conocida como Alderi. Hola Eli, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Me ha gustado esa presentación. Yo venía a hablar de terror, pero como ya lo has mandado todo a tomar por cult, pues nada, empezamos a hacer chistes y para adelante. Sí, hay hueco para todo. ¿Y qué tal, Tony y Pablo? A tomar por cult es un poco lo que Vampiro es a Vampiro la Mascarada. Tony, ¿cómo estás? Yo estupendamente. Además, muy contento porque Cult pues, me toca la fibra. Es un juego que me encanta. Bueno, un juego, la ambientación me da igual. Cult, ¿no? Cult es una cosa de la que te beberías cualquier cosa. Y vamos, encantadísimo de estar aquí como siempre. Pues como ya es tradición, vamos a comenzar el programa definiendo algunas de las palabras que dan lugar al programa. Entonces, bueno, más que cult, podemos definir culto, ¿no? Pablo, ¿qué es un culto? Pues algo innombrable. Pero hoy no es ese juego. No, pero bueno, cult es un cult con K, como veréis en el título del no podcast. Como dijo algún desgraciado la semana pasada, esto no es un podcast, esa persona ha sido purgada. Culto es un juego publicado por primera vez en 1991, escrito en principio por Gunilla Johnson y Michael Pettersson, y son suecos. Si los buscáis, pues son dos personas que tienen una pinta de suecos, pinta de escribir novela negra y comer arenques fermentados. Y montar sus propios muebles. Sí, con madera del Amazonas. Mientras que el arte, que es muy definitorio en sus primeras ediciones de Cult, y que ha marcado gran parte de la línea estética, tanto escrita como de las ilustraciones del propio universo, es de Nils Gulliksson, que es un señor que si buscáis sus fotos siempre sonríe. Es como muy poco cult. Es inquietante. Muy cult, porque los asesinos siempre saludan. Efectivamente. No, pero tiene cara de ser una persona fantástica, así que seguramente sea un lector. Y básicamente Cult es un universo que agarra las corrientes de ficción más potentes y de no ficción de los años 80 y principios de los 90, que sería el cyberpunk, la contracultura, el relativismo de la posmodernidad y bastante BDSM, y creó un universo de terror gnóstico basado levemente en una interpretación un tanto particular de la cábala judía. Y básicamente es Matrix, pero sin tres películas innecesarias y con mucho más gore y mucho más cuero. Exacto. Es Matrix donde el agente Smith, en lugar de ser el agente Smith tal cual, el agente Smith es, vamos, una bestia amorfa en su forma real, donde lo único que quiere hacer es cumplir tus pesadillas o las suyas, no lo tenemos claro, ¿no? Pero está muy guay. Muy interesante. Bien. Además, Cult ahora mismo está en su 4ª edición, o sea que es un juego sueco que ha tenido una vida extensa en el tiempo y diversas encarnaciones. No estábamos hablando de un juego viejuno de madre mía donde lo encuentro, aunque Tony nos ha enseñado un ejemplar de los años 2000, yo creo. La 2ª edición que se publicó en castellano, la de la Factoría. 97. Qué barbaridad. Madre mía.
Pero ahora hay una edición, por cortesía de No Solo Rol, con el sistema PBTA, porque también podemos hablar luego de sistemas si queréis. Yo os preguntaría, ¿qué es lo que ha hecho que Cult os mole tanto? No sé, Eli, ¿qué nos cuentas? A mí, lo que más me gusta de Cult, a ver, es un poco el masoquismo del terror gnóstico que estaba comentando Pablo, es súper mega bonito, pero es que a mí, de Cult, lo que más me llama, por un lado, es la idea de que somos dioses y estamos atrapados en una cárcel por imbéciles, básicamente. Y lo segundo es un poco la búsqueda de esa bestia o ese monstruo que tenemos todo el mundo dentro de nosotros y nosotras. Esa parte de Cult me parece interesantísima, es lo que intento siempre buscar cuando juego, cuando dirijo Cult. Porque además algo que han recalcado todas las ediciones del juego, estoy aquí mirando el manual básico de la edición actual, que la llaman Divinidad Perdida, es que es un juego de temática para adultos en todos casos, ¿no? Además habla de violencia física y psicológica, que era algo que en los 90 ya estaba presente y que era más novedoso, ¿no? Quizás. Sí, la verdad es que sí. Fue cuando yo empecé a jugar a Cult, no había nada para mí que me llenara a esos niveles. Quizá un non-armis también, pero un non-armis es más fantasía urbana, es otro rollo. Pero con Cult, no sé, descubrí que había una oscuridad dentro de mí que tenía que gestionar y me vino muy bien, la verdad. No sé si al resto ha pasado lo mismo con Cult. Sí, bueno, algo parecido, ¿eh? Yo creo que a mí Cult me engancha porque se me presenta como algo novedoso dentro del terror, ¿no? Huye un poco del terror clásico, y siendo un poco más pragmático a la hora de como esencia de juego, huye del terror clásico, sobre todo en el rol, que era la llamada chulo, y sobre todo en el momento en el que yo conozco Cult, que lo copaba todo, era el momento, pues todos son los mitos y toda la historia. Cult llega con otra movida. Cult llega con el infierno, llega con ángeles, que dices, vale, esto es una cosa que por mi tradición judeocristiana puedo asimilar, pero no, luego te rompe el culo literalmente con pues la metrópolis, el dios, el demiurgo, esta historia y tu divinidad, como bien decía la compañera. Entonces, eso creo que es lo que primero más me llama de Cult. Y luego cuando vas rascando en la superficie, todo el juego que te da. Porque es verdad que la comparativa con un Armis creo que siempre va a estar ahí, pero donde un Armis sería como la hermana, y fíjate que un Armis tiene su aquel, es la hermana inocente de Cult. Pues esa es tu sensación. Qué bien lo has definido. Porque un Armis es como esa cosilla de fantasía urbana o esa magia implícita a las matemáticas, al caos, a todas estas cosas que en el fondo dices, ay, no lo termino de entender y eso no termina de entender, me da la magia, ¿no? Y eso es un Armis un poco. Pero donde Cult eso realmente es tu piel desgarrada. Exacto. Oh, y creo que es la gracia que tiene el juego, la ambientación y por qué te atrapa tanto, ¿no? Y como bien decía Pablo, han cogido esa cábala judía y le han dado la vuelta, incluso yendo a cosas que para nuestro gusto se ha perdido. Yo aprendí lo que era un querubín original después de leer Cult. Porque leí Cult y dije, este querubín que se han inventado. No, te vas al bestiario original religioso, si me permites así la expresión, y el querubín es como se define en Cult. Es ese... Un poco aquelarre. Claro, también en esa línea, ¿no? En esa línea. Entonces yo creo que eso es lo que más me atrapa de Cult. Cómo innova y cómo te cambia el paradigma, para mi gusto, del terror en el momento en que lo cogí. Exacto. ¿Y para ti, Pablo? Yo es que Cult me compré... Bueno, a mí Cult me pilló una época muy rara en mi vida, que tenía 15 años. Me compré Cult pensando que era un suplemento de vampiro. Y dije, esto no tiene ningún sentido. Lo guardé, se quedó ahí unos años hasta que fui a la universidad. Y dije, voy a llevarme algo para ir en el bus. Porque el viaje era 1:30. Y me lo leí, me lo seguí leyendo, me terminé el libro, tuve una pesadilla terrible los siguientes 3 días, soñé con Metrópolis, o sea, fue horroroso. Y dije, pues no, esto no, he vivido equivocado durante muchos años. Y a mí, yo por ejemplo, a mí un Armis, es que a mí un Armis me parece un peñazo. O sea, lo he leído, no me ha gustado porque yo lo conocí después de Cult. Entonces, lo que a mí un Armis me lo plantea Cult y me lo plantea mejor. Y encima da miedito. A mí lo que me gusta de Cult es la sensación de que no hay escapatoria. Tú, por ejemplo, el juego clásico, el juego de rol de terror es la llama de Tulu. O sea, por definición, y es horror cósmico, no, es horror derletiano, que un día haremos un monográfico sobre eso. Vale. Pero claro, ahí a los malos, pues tú siempre puedes escapar, siempre puedes cerrar la puerta, quemar el grimorio y dejar la choza abandonada en mitad de ninguna parte. En Cult no. En Cult
cada faceta de la realidad que te rodea está diseñada para apresarte, torturarte, machacarte y cuando palmas, triturarte. Y vuelta al principio. Y luego vienes pidiendo más. Que eso es lo que pasa en Cult. Es como haz lo que quieras conmigo. Exacto. Porque me encanta. Exacto. El toquecito BDSM que decía. Me ha encantado vuestra introducción porque además creo que resume mucho las introducciones que yo he visto hablando con otra gente del juego cuando alguien preguntaba, que es esta idea de tampoco te lo cuento todo y creo que hasta podemos hacer un poco esta idea de, aunque hablemos de lictores, etcétera, no spoilear toda la ambientación, salvo que al final, por ejemplo, podemos hacer un hueco por si alguien quiere pararlo o pasarlo unos minutos, pero hay un brillito en vuestras voces de esto mola un montón. Y yo cuando mi primera experiencia fue así, porque yo tenía, pues yo creo entre 12 o 13 años, era la edición de M+D, la negra que tiene al ángel con las cuchillas. Primera edición, qué bonita no es. mal. De hecho, ese fue un póster que estuvo toda mi adolescencia en la pared, porque alguien me lo regaló, venía con el libro, y durante mucho tiempo tuve acceso al manual, pero no permiso para leérmelo del director del juego, porque quería que descubriéramos la ambientación jugando. Muy bien, hizo súper bien, porque de hecho es que esa es como mi máxima en Cult. Si no has jugado Cult, no leas absolutamente nada, porque no hay nada más bonito que ser un durmiente, tanto como personaje como jugador. Es precioso, porque es que ves a la gente jugar diciendo, no entiendo lo que está pasando, pero me flipa. Y es el brillo de la mirada que dices. Por eso hemos sido tan comedidos a la hora de definirlo, porque es eso, esa virginidad. Porque además, no que sé te si lo quitan hablamos... a la fuerza es brutal. Sí, es brutal. No sé si lo hablamos cuando vino Dude Bay, pero que decíamos que, por ejemplo, los mitos de Chulu, como han sido ya tan visitados, muchas veces te autoobligas a hacerte el sorprendido porque ya no lo estás. Pero Cult tiene una ambientación muy peculiar que entonces, cuando no la conoces, dejas, como dice Tony, te deja con el culo torcido, ¿no? Cuando pasa algo raro, pues dices, esto no es un vampiro, no es un hombre lobo, no es un mago, no es un bicho de Chulu, ¿qué es esto que está pasando? Pero voy a dar una cosa más, que yo he jugado bastante con el mismo grupo en ocasiones, y es de decir que, así como en la llamada, por ejemplo, saber que lo que está cruzando, lo que está saliendo de la esquina es un perro de Tíndalos, porque claro, está doblando el espacio-tiempo y toda esta historia, es algo importante dentro de la metatrama. En Cult te da lo mismo saber qué bicho te estás encontrando. Vale, porque con el lore vas a saberlo y vas a poder sacarle a lo mejor el punto débil, lo vas a intentar entender el leitmotiv que lo hace hacer esas cosas, bueno, pues vale, pero te da un poco igual, porque no tienen unas habilidades concretas y concisas que están muy ligadas, porque al final no dejan de ser esos bichos que te suelen perseguir, digamos, lo vaya a llamar bichos por llamarlo de alguna forma, aunque realmente no es así, tienen una política, tienen una idiosincrasia interna tan rica que realmente no vas a poder hacer una metatrama solo sabiendo si es, y digo cosas así fuera de contexto, un Rafaelita, o va a ser, no sé, da igual, te va a dar igual. Un lictor, como decía antes, pero te da igual, porque va a ser la política interna de ese fulano lo que va a llevar adelante el como villano, ¿no? Entonces, a eso, para mi gusto, un punto a favor de Cult en ese sentido. Es cierto, y vamos, os compro totalmente lo de que es uno de los juegos que hay que ir descubriendo. De hecho, para mi gusto, hasta que llegó Mutant Year Zero, que también tiene un poquito de eso, Cult era el juego clásico de no te lo leas. El resto de juegos yo creo que todos siempre puede decir lételo, pero Cult era el único que podía decir eso. Y de hecho, cuando he presentado en sus orígenes Mutant Year, decía, esto es como Cult, que no te puedes leer el libro. Hasta que no lo juegues como jugador. Y esa es una sensación que todavía se mantiene, compro 100%. Y bueno, no lo hemos dicho explícitamente, pero creo que se deduce de todo lo que hemos comentado, que es un juego claramente de género de terror, entiendo, ¿no? O sea, no tiene otros tapices. Puedes añadir otras capas, pero el terror está presente. Y además un terror muy visceral. Tanto en el sentido literal. Sí, exacto. Como en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Es un terror que intenta atacar tu corazoncito en lo máximo posible. De hecho, hay mecánicas que dicen, busca que le da miedo al jugador. Sí. Sí. No al personaje, al jugador. Luego, también Cult tiene una capita de juego de acción, porque sobre todo es un juego muy de los 90 también en ese sentido. Y ahora, por ejemplo, yo creo que en la presente edición está mucho más comedido. Sí, es mucho menos pulp. Porque en la segunda edición, katanas y reglas de armas claro. Sí, que no había manera de aprendérselas además, madre mía. Claro, están rotísimas además. Y yo creo que es un juego
que se adelantó mucho a su época, que esto es del 91, esto es un juego de 1971 en el que en paradigma de juego de terror es la hermana de Tulu, que es de terror, pero que no han sabido encontrar, yo creo que un sistema que realmente se amolde a lo que tiene que, a un motor que le haga justicia hasta 20 y tantos años después. Es como muy interesante a nivel de diseño. Sí, porque en segunda edición era un dado de 20 por debajo, recuerdo, que en el fondo pues al final se convertía en algo que la mecánica, pues bueno, con un montón de habilidades diferentes, muy de la época, ¿no? Y entonces al final será muy simulacionista. Siempre decimos que los juegos que tienen una ficha muy completa son más simulacionistas, obviamente, porque buscan ese sentido, y en Cult le pegaba poco. Vamos a abrir ya ese melón. Eso la hoja de personaje de la segunda edición versus la de Divinidad Perdida. Sí, yo creo que sí. Bueno, si queréis. Abrís el melón. Justo se iba a decir que por qué no hablamos del sistema, sobre todo en la actual. Bueno. En mi caso, dejé de jugar a Cult por el sistema. Y de hecho, llegó a chinarme tantísimo que cuando salió el Kickstarter de Divinidad Perdida, no quise participar porque dije, es que me encanta la idiosincrasia, pero el sistema me corta el rollo muchísimo. ¿Qué pasa? Que cuando sale Divinidad Perdida, veo esa hoja de personaje tan limpia, tan bonita, y me dice que es un PBTA, que el director de juego no tira dados, es como, esta mierda me gusta y mucho. Y Divinidad Perdida para mí, el sistema es fantabuloso. No puedo decir otra cosa. La hoja de personaje podéis buscarla en internet fácilmente. Tiene un diseño precioso de atributos, reproduciendo unas figuras ahí llamativas. Y luego tiene secciones que para alguien que no haya jugado nunca a Cult, yo creo que llaman la atención, como es secretos inconfesables. O sea, eso es genial. Los ganchos dramáticos. Además, dejándolo como pista, ese diseño de los atributos responde a una cuestión del lore. Exacto. Responde a una cuestión de un organigrama en el lore que tiene su magia, ¿no? Además, el sistema PBTA yo creo que le viene como anillo al dedo, porque como es una narración compartida, ¿no? Como se suele llamar, que es un sistema bastante interesante para ciertas cosas, puede parecer que si tu tirada va bien, pues tú vas a ser el amo del cotarro como jugador y vas a decir, el personaje va a ir bien, todo aquí, pam. Y en el momento en el que la cosa se tuerce, pues con esos movimientos destructivos que te van a, que el director de juego te va a hacer sufrir, entonces genera un efecto montaña rusa tremendo. Un efecto subida de endorfinas del personaje, estoy pasando a, mira, y aquí eres mío. Total. Y tu culo va a ser Vietnam, literalmente. Entonces, voy a hacer eso con tu personaje y entonces eso genera un efecto cult interesantísimo. Sí. El efecto psicológico, de hecho, con estos movimientos del director es incluso físicamente increíble, porque yo lo que hago, yo suelo dirigir Cult en mesa presencial porque me gusta mucho, es como me gusta sentir la energía. Yo tengo una libreta exclusivamente para los movimientos, donde voy apuntando rayitas, lo de esta experiencia te perseguirá. Yo apunto una rayita. Y cuando esa experiencia va a perseguir, miro al jugador, sonrío y tacho la rayita. Entonces, solo tenían que verme acercar el bolígrafo a la libreta y ya tenía a todos los jugadores cagados vivos. Y eso como recurso es una maravilla. Sí. Sí. Además, estoy recordando, por ejemplo, la pantalla del director, que viene en resúmenes de los movimientos del director, etcétera, y una sección que es el contrato del terror, y vienen algunos consejos como los que estáis dando, ¿no? De crear ambiente, tú lo acabas de decir muy claro. Luego decía, atrévete a ser desagradable, que apuntaba Tony, o crea una sensación de vulnerabilidad, que yo creo que es una de las cosas que más a la gente que le engancha a Cult viene por ese lado, y en parte creo que es por ese desconocimiento que tienen como jugadores, incluso cuando conocen la ambientación de, es que aquí puede pasar de todo. O sea, yo sé que en Chulu, si hay un pueblo de pescadores o no sé qué, resuelvo, ya sé qué bicho hay. Pero aquí no va de qué bicho vas a encontrar. De hecho, un lema habitual en el juego es que los humanos son los monstruos, ¿no? Aquí. Claro. De hecho, que además tiene todo el sentido, ¿no? Es que dentro del propio universo tú eres más peligroso que ellos. Y claro, es que tú eres realmente la amenaza, y no decimos más, ¿no? Para el propio universo de Cult. Luego, como curiosidad, comentar, que se me ha olvidado, que Cult compartió universo durante mucho tiempo con un juego llamado Mutant Chronicles, generando una casuística muy particular en la que los bichos que daban pánico en Cult eran los guerreros del caos del universo Mutant Chronicles. Sí, que era un mundo de ciencia ficción de disparar a lo loco. Bueno, que era una mezcla entre los años 30, Warhammer 40.000 y Cyberpunk. Sí. Menudo batiburrillo. Y era un batiburrillo muy extraño. Y yo, de hecho, me di cuenta años después, porque yo he jugado mucho a Mutant Chronicles y cuando... ¡Anda! ¡Qué curioso!
Y siguiendo con el sistema de juego que habéis hablado, la edición actual, que habéis apuntado que usa un PBTA, pero no es un PBTA del todo canónico, ¿no? Porque para empezar se usan dados de 10, sino ando raro. Correcto. ¿Qué podéis decirme de esto? Bueno, yo diría que más que un PBTA es un juego inspirado en PBTA. Sí, usa los movimientos como tal, por así decirlos, pero más, yo creo que poco más, y cambia los dados del PBTA a 2 de 10, y poco más, yo creo que comparte, sobre todo las relaciones entre los personajes, yo creo que sí que hace un poco más de hincapié en ello, que a lo mejor los PBTAs que está un poco más enfocado a la evolución del personaje, pero en base a PX, aquí no es tan importante esa evolución, porque es un juego que juegas a perder. Entonces, en los juegos que juegas a perder, la evolución del personaje hacia el power gaming no la vas a conseguir o no va a existir, no está enfocada a eso. Jugar a perder no es jugar a perder. Jugar a perder es... bueno, a lo mejor definirlo jugar a perder es un poco injusto porque es enriquecedor la forma de perder. Lo es, muchísimo. A mí me gusta más jugar a perder que a ganar, de hecho. Claro, yo creo que en ocasiones jugar a perder mola más porque te hace sentir más a tono, que en este caso con la ambientación, por ejemplo. Sí. Cool no sería un buen juego, o creo que no, consejo para dirección. Si vais a plantearos dirigir Cult y vuestra aventura acaba saliendo el sol por la mañana, perfecto, pero que ese sol es lo que tiene que bañar a esa gente llorando ensangrentada. Tiene que terminar los jugadores llorando de verdad. Efectivamente. De hecho, eso es una cosa que se ha notado mucho en Divinidad Perdida respecto a las anteriores ediciones. Sobre todo en segunda, Cult tenía todas unas reglas de ganar, unas reglas de avanzar, de progresar, en un sentido propio de la ambientación que rompía mucho con la dinámica del juego. No voy a entrar porque serían spoilers. Y aquí se han suprimido. O sea, había una serie de reglas que yo creo que muy inspiradas en lo que en cosas que se estaban haciendo en Mundo de Tinieblas y sabiamente Divinidad Perdida se las ha quitado de encima. Sí. Porque era una meta que no, o sea, va en contra del juego. Que ahora que estáis hablando de jugar a perder, en el programa 10 de la primera temporada de la mesa tenéis a Valver y a Paula charlando sobre jugar a perder. En un programa, por si queréis escuchar más cosas sobre esto, que es que ya tenemos unos cuantos programas a los que remitirnos. Entonces estaba buscando a ver cómo de antiguo era, y es muy antiguo ese programa. Vamos a la que hacer una edición. Bien, ya habéis hablado del sistema. Por lo que decís, fluye mejor en mesa ahora que la edición anterior. Yo coincido, la verdad es que el sistema anterior me dejaba muy frío y aquí creo que efectivamente le pega. ¿Y cuánto ha cambiado Cult? Es más, perdona, hasta que salió Divinidad Perdida, yo he jugado más a Cult con hitos casi, o con sistemas genéricos. Poca broma, ¿eh? Sí. Porque al final, con unas reglas que tiene y demás, y la parte narrativa me parecía bastante... Y he jugado más a sufrir con hitos que con el sistema antiguo, claro, por supuesto. Y yo os iba a preguntar, desde el punto de vista de reglas, Cult ha cambiado mucho en estas ediciones. ¿La ambientación os da la sensación que ha cambiado? ¿Se mantiene igual? Se ha actualizado. Se ha actualizado, sí, ha ido evolucionando con pues como evoluciona el mundo. Y a mí me parece que lo han hecho muy bien, muy bien. La edición actual, en lo que viene siendo la ambientación, es muchísimo más completa y te da pie a no encasillarte en un tipo de mundo, que sí tienes Metrópolis todavía, pero tienes Gaia, el infierno, es que tienes un montón de lugares a los que viajar y me parece precioso, sinceramente, todo lo que te aporta el libro. Además la han clarificado, para mi gusto, porque cuando coges Cult, por ejemplo, segunda, que es el libro que tenía yo por aquí, cuando te lo empiezas a leer, creo que tienes que leer muchas páginas hasta que te enteras un poco por dónde va la historia. Porque además es el típico juego de la época en el cual empieza diciendo inteligencia es para esto, empatía para esto, y ya, pero ¿qué voy a hacer aquí? Te tienes que ir casi a la mitad del libro final para leer. En Cult es cierto que empieza ahí, pero el libro se dedica con sus 2 narices, sus 20 primeras o 40, ya no me acuerdo, a ser páginas con un solo texto. Luego un negro, fundido a negro, un solo texto, que es la esencia del propio libro, ya te la explica. Y luego, bueno, pues te hace un pequeño resumen de lo que vas a encontrarte y luego ya al final una cantidad de ambientación y de... Está muy guay. Es una maravilla. Bueno, de hecho... El básico son 400 páginas. Sí, es un poca broma. Gordo. Además, una cosa que han hecho en Divinidad Perdida es quitar mucha paja. O sea, había muchos elementos de primera y segunda. Tercera no lo he leído. Esa es la americana, ¿no?
Sí, yo tercero tampoco le digo. No sí, yo tampoco. En primera y en segunda, sobre todo a través de los suplementos, me acuerdo por ejemplo la guía del jugador de Cult segunda, metían muchísima paja que no llevaba a ningún sitio, que solo engordaban, que era grasa, y aquí no, que, o sea, se han quedado con lo que funciona, se han quedado con lo que da miedo, se han quedado con lo que es evocador. Exacto. Y las cosas que creo que pretendían ser provocadoras en los años 90 y que al final pues quedaron, pues envejecieron mal, pues eso se ha ido por el caño y en general funciona mucho mejor. O sea, en ese sentido es como una versión muy lite, es como, mira, hemos depurado, lo hemos dejado bonito y lo bueno se queda, lo malo se ha ido. Y algo chulo de Cult en general, pero de esta edición en particular, a mi juicio, es que no está escaso de aventuras. Es decir, el manual básico creo que no trae, pues tiene mucha ambientación que contar, pero luego ha habido, en castellano ya hay 3 suplementos, 4 si contamos la pantalla, y es que 2 de ellos son, bueno, uno es una campaña y el otro es un libro de aventuras, una extensa y otras más pequeñas. No sé si queréis hablar un poquito de estos suplementos, de lo que os gusta. Yo hay un par de cosas que me gustaría comentar. Pues dale. Yo quiero comenzar, no es de los actuales, ajá, sino de la peor aventura que tiene la mala suerte de jugar para Cult, que es el Grial de Judas. Ajá. Hablas del Grial de Judas porque tiene mucho mito en torno a él, ¿eh? Tiene mucho mito el Grial de Judas. Bueno, el Grial de Judas, para empezar, se ambienta en España. Porque es de autores españoles. Y es terrorífico. O sea, es una... Yo creo que es... Pero es que es muy mala. O sea, y mi problema fue que yo cuando me leí Cult y me flipó Cult, dije, pues me voy a comprar algún suplemento de Cult, pues para ver cómo se juega esto. Claro, Taroticum, pues no. Entonces encontré el Grial de Judas. Dije, oh, qué interesante. Y no. Es como haberte leído, ver una película que te gusta, yo qué sé, Spider-Man la nueva, y empezar a leerte Spider-Man y leer, pues yo qué sé, la saga del clon. O sea, una cosa horrorosa que no tiene nada que ver y que casi te mata. Es muy mala. Se ambienta en España, la Catedral de Almudena es medieval, aparentemente, yo sin enterarme. En Andalucía hay rastros de la Inquisición y en la Plaza del Sol hay bandas de niños caníbales y aquí... bueno, pero también... Es que es muy cool, como dices, pero es muy malo. O sea, es como... ¿Has leído Cult? No lo has entendido. ¿Pero de qué año es esa aventura? ¿Todo eso? Ahí va yo. Que si es de los años 90. Hay que pensar 93, un poco en el contexto sociocultural en el 93. No, qué lástima, ¿no? Es muy mal. Es la época de la saga del clon de Spider-Man, claro. Es que esa época fue realmente dura. Hay que pensar en esos pobres muchachos y muchachas atreviéndose a escribir módulos de rol, no salía siempre bien. No hay tanta documentación, o por lo menos no es tan fácil acceder a ella como ahora. Ahora le das un clic y tienes a tu alcance de todo. En los 90 no. Era difícil. No lo perdono. Casi me mata el gusanillo de Cult. Bueno, sí, yo creo que... Yo voy a decir que en temas suplementos de Cult he sido siempre bastante lejano a ellos. No me han gustado mucho. Lo que he leído siempre he preferido con Cult dejar volar un poco mi imaginación limitada, sí, pero mi imaginación y mi parte más... bueno, iba a decir traviesa, pero mala, ¿vale? Y jugar a eso. Porque las partidas no me han terminado nunca de ver esos módulos, pues a lo mejor por lo que decimos, ¿no? Porque son de una época que a lo mejor no encajaban demasiado y que luego tampoco era tan sencillo acceder a ellos a los módulos oficiales. Exacto, ¿no? sí. Tampoco había mucho contenido, así que había alguna cosa, pero tampoco muchísimo. Y he de decir que con estos, por ejemplo, que están publicados en Divinity Lost, tengo mis claroscuros. Porque sí, exacto. Donde la Virgen Negra me llama bastante, me parece bastante interesante, me parece que se ha quedado un poquito... A mí me da un poco de pereza. Claro, no le hace honor al libro básico. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Taroticum, el problema es que empieza muy bien y tenía que haberse quedado en el principio. Se alarga de una manera que no tiene mucho sentido, por lo menos para mi gusto. Sí. Deriva en un tren de la bruja, es el problema. Sí, vale. Sí. Porque se parece, por dirigir un poquito pensando en la gente que no conozca los juegos, Taroticum y otros relatos es un libro que trae la aventura Taroticum y luego otras aventuras, ¿no? Sí. ¿Podríais decir sin spoilers un poco de cómo empieza Taroticum o de qué va? Bueno, a ver, Taroticum empieza con unos personajes que se van a ver arrastrados a una situación de decadencia moral y psicológica brutal en un entorno muy particular en Londres.
y tiempo después para tener que gestionar con las consecuencias de esos hechos. Ajá. Así, entonces, he hecho creo el mejor resumen posible sin entrar en spoilers. Sí. Y tiene una idea de inicio muy buena, excelente, porque es puro cult, y después, pues, se va a hacer puñetas. Sí, tal cual. El principio es Matrix 1, todos es Matrix 3. Sí. Lo hace a los pulpos. No, es que se repite muchísimo y llega un momento en que ya no te lo crees y no consigues ese ambientillo de no saber por dónde te van a venir las cosas que es muy tan típico de Cult. Llega un momento en que ya da bastante risa. Que parece lo que hablamos de Llamada, que cuando ya aparece Astur por la 50ª vez te ríes. Dices, venga, otra vez. Pues, hombre, Astur, me debes dinero. Hombre, sí. me tienes que hacer un bizum del chino de la semana pasada, Astur. Tal cual. Claro, porque, perdona, vamos a decir que Cult y sus campañas tiene una cosa negativa. Cult no es perfecto, para mi gusto, pero no porque no sea perfecto Cult como tal, ¿no? Sino porque como está construido de una forma tan concreta, y es ahí donde está su magia, para mi gusto, también está su debilidad. Y es justo lo que ha comentado. Y es que en el momento en el que lo quemas un poquito, ¿vale? Cult se puede hacer no repetitivo, sino como las personas tenemos resiliencia, como todo ser vivo. Entonces, Cult hay que dejar el barbecho, hay que dejarlo descansar. Tú tienes que darle un tiempo a Cult para volver a él, reencontrarte con él. Entonces, si quemas Cult, al final dices, es que ya no me sorprende nada, ¿no? Y creo que las campañas, y ya con esto termino, y dice Pablo la palabra, creo que las campañas y partidas, el problema que tienen es que es muy difícil hacer una partida medianamente larga para Cult sin caer en eso. Pero claro, al final no estamos en otro sector, que es un sector comercial, donde hay que hacer una campaña, obviamente. ¿Cómo no va a tener una campaña el libro que acabo de hacer y que sea el campañón y que toda la gente con ese hype vaya a gastarse esos ricos euros en una campaña? Pero quizás no. Por ejemplo, voy a romper una lanza en favor del suplemento, creo que exclusivo en castellano, que es el 8 Crueldades, que salió con el mecenazgo, y eso creo que cumple muy bien esa forma de recurrir a Cult de vez en cuando. Voy a hacer una recomendación, para Masters, si dirigís Cult, sesiones de 5 o 7, tomaos como una temporada de True Detective. 6 capítulos, 7 capítulos, darle mimo, brillo, y un año siguiente otra. Salvo si sois sus masoquistas como yo. Bueno, que puede estar meses en campaña. Ya cada uno con sus 15. ¿Y cómo aguantáis? Una duda, porque claro, yo campañas largas de Cult no he hecho porque tampoco he visto que el grupo sea capaz. ¿Cómo lo aguantáis? Sí, en mi caso es que quema. Pues en mi caso, tirando sobre todo de la narración compartida y haciendo partícipe a los jugadores de las decisiones en cuanto a la trama. Y eso es muy interesante. Yo, la última campaña que dirigí, que ni siquiera estaba basada en ningún módulo, era cosecha propia mezclada con cosas que había visto en la campaña de Cult de Roll TV. Hola, Michel, te quiero mucho. Y 4 meses duró la campaña, todas las semanas que dábamos. Y los ganchos dramáticos en ese caso ayudaron muchísimo porque me hacían redirigir la campaña a cosas que interesaban. Y se pasó muy mal, lo pasamos mal. Llorábamos muchísimo, yo la primera. Pero ese masoquismo, que llevo diciéndolo toda la hora, es como que te pide más. Lo que sí recomiendo es que cuando se termina Cult, y ya lo ha dicho Tony y yo incido en ello, hay que apartarse de Cult, porque Cult, en función de cuánto te sumerjas en su idiosincrasia, puede hacerte muchísima pupita. Y a mí me pasa, yo no me sumerjo en las aventuras, yo me ahogo, me asfixio. Y cuando termino de dirigir Cult, necesito pues varios meses de desintoxicación y de dirigir cosas más livianas, como yo qué sé, palachinas sáficas, cosas así. Qué guay. Sí, perfecto. Los suplementos de Cult cometen, no las aventuras, los suplementos cometen el error de sobreexplicar cosas. Por ejemplo, yo tengo el suplemento de Metrópolis que lo cambié por un manual de Mech Warrior. No me arrepiento. Y está guay, pero tiene el problema de que te explica tantas cosas de Metrópolis y te mete tantas cosas de Metrópolis que hay algunas muy ridículas. Mucho. Que Metrópolis ya no es ese sitio terrorífico y magnífico. Es un parque de atracciones. Es un poco un dungeon, ¿no? Que ya has explorado porque ya sabes lo que hay, ¿no? Y entonces
a veces sobreexplican demasiadas cosas. En Divinidad Perdida no lo he visto. Es verdad que como ha salido el básico y las aventuras, no ha salido una guía de Metrópolis, mucho del contenido de los suplementos se han metido depuraditos, afilados, pulidos y bonicos en el básico, pero en las anteriores ediciones me pasaba que Kult perdía gracia si te leías los suplementos. También, como decía Eli, es un poco, yo creo, víctima de su época, ¿no? Porque en esa época también estaba Vampiro, no sé qué, eran de sobreexplicar, de ampliamos el juego contándote más cosas. Cuando creo que ahora estamos mucho en esto de muestra, no cuentes, ¿no? Haz una aventura de ejemplo, haz una guía que sea un trocito y que la gente lo recomponga. En general, al menos a mí me atraen más ahora ese tipo de juegos. No quería cerrar Taroticum sin mencionar que vienen otras aventuras, entre ellas la que de la edición actual siempre se ha dicho, y yo lo comparto, que es una muy buena aventura de inicio, que es Oddwood Heights, que es la de la premisa, sin caer en spoilers, ¿no? Pues que hay una persona que puede haber secuestrado a gente y va una detective, un fiscal, la psicóloga que le trata y un agente uniformado ahí a ver qué pasa, ¿no? Y es una cosa muy encapsulada, vienen con personajes ya hechos, se puede jugar en una sesión única y es la primera partida de Kult que te encuentras en jornadas. Sí, y tiene todo lo que hace que Kult funcione bien. Y además te aclaran que esto, aunque el planteamiento de los jugadores puede ser una partida de investigación, no es una partida de investigación, es otra cosa. Exacto. Y a mí me gusta mucho. ¿Queréis decir algo? Taroticum y estos relatos, ¿no? Sí, esta es la segunda aventura que trae. ¿Queréis hablar algo de otras aventuras o hablamos de algún otro suplemento? Hay una de la isla, ¿cómo se llama? La de los muertos. Sí. ¿No? Creo que es. Kult es una ambientación muy urbana. O sea, por parte de su propio universo, tiende mucho a lo urbano. Pero también la parte de la naturaleza es muy horrible. Y cuestión del pasado, porque el pasado en el mundo del culto es una cosa muy relativa, muy 1984, en cierto sentido, en esa aventura se explora bastante bien. Y aunque no es perfecta, creo que consigue un buen resultado de crear una aventura fuera de un entorno urbano que explore el concepto del pasado del universo del culto. Sí, porque el culto es muy urbanita. Sí. Es muy sueco. Bueno. Es que fuera de alces. Básicamente es urbanita. Y además tiene un sentido que sea urbanita, ¿no? Sí. Pero yo creo que en la nueva edición, el tema de Gaia... Se me pone de punta de la emoción, qué bonito. El tema de Gaia, que creo que está por explotar, y los módulos también, porque me parece que todavía le queda recorrido a eso. Hostia, el tema de Gaia me mola mucho. Creo que está muy bien implementado. Sí. Pues... Totalmente de acuerdo. Pero también te digo que tiene sentido que sea urbanita, ¿no? Y para los que nos oigan, nos escuchen, tiene sentido porque al final es lo urbanita donde encontramos lo sucio, lo decadente, los focos, ¿no? La ciudad parece preciosa por el día, pero si tú, aunque el sol brille, puedes fijarte en que en el contenedor de basura está la rata royendo algo que, o sea, la ciudad de decadencia, mires donde mires, la hora a la que mires. En algunos momentos más, en otros sitios menos. Pero aún así, por muy bonito que parezca, este barrio es precioso, pero 2 calles más allá es que está la miseria humana en forma de lo que sea, ¿no? Y entonces creo que la ciudad plasma 100% lo que es Kult. Bueno, y ese concepto tan luterano, tan nórdico, ¿no? De lo que esconden las casas. Claro, porque hay que entender que esto viene de unas mentes de gente que no sale de casa porque a lo mejor por la hipotermia, el no tener horas de sol, el que tu vecino esté a 3 kilómetros. Bueno, sí, porque para una cultura que está acostumbrada a pasar por la calle. El contexto importa, claro, efectivamente. Claro, en España no se hubiese podido cultivar un culto. Pues me ha quedado ahí una cosa. ¿Cómo que no? Yo creo que no. Yo creo que sin conocerlo, aquí hubiésemos cultivado algo diferente. También algo más, con más folclore, no tan... Una aquelarre, por ejemplo. Una aquelarre, claro. Eso es lo que pega en este país, realmente, sí. Pero bueno, ahí, diseñadores de juegos, ahí tenéis una oportunidad. En realidad, yo creo que un Kult a la española de haber existido se parecería más al videojuego Blasphemous. Pues sí, una preciosidad. Sí. Bien visto. 100%, sí. Qué guay. Pues yo solo jugaría, ¿eh? Sí, hombre. Yo, mira, un saludo a Jorge. Tomad nota. Los que nos estén escuchando, que tomen nota. Que Jorge es mi director de la partida de Tecnocracia que estoy jugando ahora, pero
él es muy buen director de Cult y además le mola Forbidden Lands porque quería hacer un hack para jugar a Blasphemous. O sea que igual coge estas ideas y crea un híbrido ahí raro, interesante. ¿Con Forbidden Lands? No, hombre. Yo quería repasar un poquito los suplementos porque no hay muchos y creo que nos da tiempo además a profundizar en la parte de directores. Y la batallita que quería contar antes es sobre la Virgen Negra, que esto es como una campaña, un libro de campaña, son 172 páginas, pero lo que me llamaba la atención, y ya habéis mencionado que se queda un poco a medias, ellos mismos en el prólogo lo cuentan, ¿no? Que es una aventura escrita en los años 90, de hecho dicen en el 90, un año después de la caída del muro de Berlín, y que nació primero como una aventura de espías, rollo James Bond, que luego le metieron el matiz de Cult y se publicó en su época y en esta edición la han traído, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que te encuentras es que es mucho más lineal que la aventura típica de Cult cuarta edición. No sé si queréis añadir algo sobre esto de la Virgen Negra o pasamos a otro suplemento. Es sencilla y yo creo que juega a su favor. Porque mientras es sencilla, Taroticum no lo es. Y entonces te establece unos marcos lo bastante anchos para que tú juegues y dirijas. Y no hay unos raíles gigantes que te encadenan ahí y te hacen ir. Entonces, a mí la Virgen Negra, además está escrito por gente que yo le entiendo porque tiene los tanques del Pacto de Varsovia en la frontera prácticamente. Entonces, puedo estar o no de acuerdo, pero me gusta ese miedo, esa cierta preocupación que transmite el texto. Es que además la Virgen Negra, para mi gusto, hay una cosa que si lees Cult o conoces Cult o cuando empiezas a meterte un poco en su ambientación, dices, vale, y todos los grandes eventos de la historia que han ocurrido a lo largo de la humanidad y que obviamente tienen un sentido porque aquí algo ha pasado, ¿cómo intercede eso con Cult, no? O cómo se puede dar explicación a ciertas cosas con toda esta ambientación que me estás contando. Y creo que la Virgen Negra hace un muy buen papel en darte una visión de cómo podría ser un evento de una magnitud humana, de alguna forma, visto por el perfil, por el prisma de lo que ocurre en la ambientación de Cult. Y eso también es agradecer. Como curiosidad, yo la primera vez que oí hablar de la Virgen Negra, como venía del Grial de Judas, pensaba que tenía que ver con la moreneta, con la moreneta de Montserrat. Fui feliz y me di cuenta que no. Claro. El mundo brilló un poquito mejor. Y ha mencionado Tony antes el 8 crueldades, que lo primero que tengo que decir es que no se puede encontrar porque es propio del mecenazgo. Si no eres mecenas de cuando se hizo la edición en español, no lo tiene. Mira, Eli nos lo enseña a pantalla. Quiero decir que podemos hablar de él porque es un suplemento publicado y demás, pero que la pega tiene es que si os ponen los dientes largos aquí los que estamos hablando, no es culpa nuestra que no podéis conseguirlo. Y se llama 8 crueldades porque son 8 aventuras. Sí. ¿Queréis decir algo de ellas? Bueno, Tony ya ha adelantado que le gustaban, ¿no? En general. Me parecen muy interesantes. Tienen muchos prismas diferentes también. Muchas formas de enfocar este Cult. Y vamos, me parece un trabajo bastante interesante. No diré mucho más porque son aventuras relativamente cortas. Entonces hablar de ellas a lo mejor pues como que es un spoilerazo. José Lomo in Love. Sí, José Lomo. A mí lo que me gusta es sobre todo lo que comentábamos de que Cult es muchos tipos de terror y precisamente con las 8 crueldades se ve perfectamente que una tira para un lado pues eso más visceral, más gore, otros tiran hacia el terror psicológico, otro hacia el terror de las relaciones entre personas. Es muy guay, la verdad. A mí he jugado varias de estas y todas me han gustado mucho. Claro, sí. Mira, quiero hacer una aclaración que a lo mejor si alguien está escuchando y no está en Cult, o una aclaración que es personal mía. Cult se presta a muchísimo tipo de horror. Exacto. Eso puede ser como una cosa muy genérica que a lo mejor hemos dicho, pero por matizarlo un poco, Cult puede ser una partida de unos colegas que se reencuentran, la última que jugué, por ejemplo, unos colegas que se reencuentran después de muchos años, donde la partida es un horror conversacional, donde estamos tirándonos mierda. Y sí, están pasando cosas para que todo esto ocurra y que nos están instigando a que rompamos este molde que nos hemos hecho, estas máscaras humanas, pero estamos, y no puede ser una partida de terror perfecta donde nos vayamos compungidos a casa porque nos acabamos de discutir, nuestros personajes acaban de discutir, acaban de echarse mierda a la cara y posiblemente han acabado torturados porque a lo mejor es una parte de esa tortura, ¿no? O puede ser, efectivamente, ese horror visceral o un poco más pulp de entrar a una discoteca mientras suena Diet at War a todo trapo y tú estás allí viendo cómo están pasando cosas inefables y tú te tienes... Bueno, en fin, también puede ser ese tipo de terror, ¿no? Sí.
Y ahí está la gracia, en ese equilibrio, en cómo una cosa va a ser un momento así, cómo va a ser así, cómo estáis tirados en el suelo pensando vuestro siguiente movimiento, mientras estás pensando en todo lo que has visto o recapacitando si es que eso ha sido posible, que ese también es el autoterror, ¿no? La típica escena narrativa de coger la cerveza y tirarla porque no sé cuántos se ha ido enfadado, no le voy a decir nada porque es normal, porque no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo ese terror te lo tiene Cult. Creo que otros juegos no lo tienen. Estoy de acuerdo. Esa es la gracia también, ¿no? Y la premisa permite girar en torno a distintas facetas del terror, ¿no? Que en otros juegos no pasa. Sí. Eso es. Yo, una de las últimas partidas que dirigí de Cult, está ambientada en los mitos de los niños que se meten en el bosque y vuelven cambiados, ¿no? En este caso era, el niño se pierde, los personajes participan en la partida de búsqueda y el niño aparece, solo que tiene 10 años más. Qué guay. Y ha venido con un paquete, con algo de regalo, que es alguien que quiere que vuelva del sitio donde ha estado estos 10 años. O sea, Cult te permite jugar con esas cosillas, incluso darle una vuelta de tuerca a relatos de terror más clásicos, incluso folclóricos, y es una caja de herramientas tan amplia y tan diversa, en el mejor sentido de la palabra, que permita moldarlo. Puedes jugar una partida de terror que sea Midsommar o el tío de la discoteca de sangre de la primera película de Blade. Claro. Y eso es. La misma partida y funciona perfectamente. Y puedes jugar el hoyo, ¿se llamaba el hoyo? El hoyo. Puedes jugar el hoyo puede ser Cult si tú quieres, porque es que es muy amplio. También ¿Quién va con un perro al hoyo, de verdad? Es muy tramposo, porque en esencia él te dice, aquí puedes hacerlo todo. Y entonces, claro, como no va a ser caballo ganador dentro del terror si lo puedes hacer todo. Pero está bien hecho, está de forma elegante, tiene sentido como lo plasma, con lo cual ahí pierde la capacidad de tramposo, sino que coge la capacidad de brillante. Sí, porque el mérito está en tener una ambientación, porque es fácil pues por ejemplo, Fragmentos en ese sentido lo tiene más fácil, porque es un juego de pelis de terror, entonces cada cosa tiene un género y no tienes que dar una coherencia interna, ¿no? Y Cult sí se la da en eso, o sea, Fragmentos sigue siendo un juego muy bueno, pero no tiene que hacer ese salto. Claro. Y yéndonos al capítulo que hicimos de los monstruos, ¿no? En Cult, obviamente, pues podíamos definir que hay monstruos, pero no son importantes. Creo que lo dijimos en ese momento. Cult, el villano de turno, o no voy a llamarlo villano porque no creo que es la palabra adecuada, voy a llamarlo... No, la amenaza. Antagonista me encanta. Sí, antagonista. Me encanta. El antagonista puede ser un señor trajeado que luego por detrás puede ser la bestia que tú quieras. O no. Exacto. O no, pero el señor trajeado te va a... te vas a fastidiar durante todo el evento. Y eso es la gracia también que tiene. Y justo el libro, dentro de esta última edición, ayuda bastante a crear a tu propio antagonista con muchas mecánicas. Y eso también se agradece. Sí. Igual que para crear los personajes, que, a ver, Cult tira de arquetipos, pero está muy bien. Porque no se encasilla tanto. Como Fragmentos sí que tira mucho de arquetipos porque tira de género cinematográfico, claro. Pero en Cult puedes tirar de un arquetipo como un cimiento sobre el que construir tu personaje, que no tiene por qué ser ahí el buscador, el agente, el Ronin, no tiene por qué ser un arquetipo estereotípico, sino que va un poco más allá. Y esa es otra de las grandes bellezas de Cult, por lo menos en mi opinión. Sí, sin duda. Claro, porque no tiene un lenguaje. Eso es. Así como Fragmentos tiene un lenguaje de cada tipo pues en este caso en películas de terror que queremos emular o historias de terror que se quieren emular, Cult no. Tiene el lenguaje que tú le quieras dar. Y ahí está, pues eso ya es brillante. Luego Cult tiene una virtud que a mí me gusta mucho. A mí es que a mí la exploración urbana me gusta. O sea, a mí me gusta cuando vivo en una ciudad, pues ver lo bonito y ver lo feo. Y Cult tiene la capacidad de alimentarse con paseos. O sea, yo cuando vivía en Vitoria-Gasteiz, vivía en la zona sur, vivía en una zona de viviendas muy viejas de los años 60-70, en la que poquito a poco había todavía unos bloques de vivienda de ladrillo rojo construidas por Falange y al lado había unos campos donde estaban construyendo viviendas nuevas. Y yo solía ir ahí a hacer running, a correr, y todo me parecía súper evocador, porque era una época en la que a mí me estaba dando muy fuerte a Cult, y todo era como muy evocador de clases de partidas que puedes jugar aquí, porque es la ciudad en el límite de la ciudad, entornos urbanos muy degradados, que también es muy clave, es un poco las claves del juego. Y es verdad que a veces cuando voy por otros pueblos, otras ciudades, digo, ostras, esto me pasa con Vampiro. Esto podría salir en Cult. Sí, claro. Claro, que todos podríamos ser protagonistas de una historia de Cult. Sí. De hecho, lo somos. Claro, efectivamente. Y ahí está la clave de la cosa.
Y es entonces, Ocho Crueldades, pues es un libro escrito por autores españoles, que fue durante el mecenazgo, pues eso, además, te lo puedo decir porque lo conozco de primera mano, pues los autores cada uno quiso hacer la aventura lo que quiso, no hubo ningún acuerdo de, oye, vamos a hacerlos distintas y tal, y creo que eso se nota en que las aventuras hay desde una en la guerra de Irak, a otra en un hospital en lo más perdido de la mano de Dios, o sea que es variadito. Pero quiero llegar al último suplemento publicado en castellano porque creo que quien lo haya visto en la tienda, por ejemplo en Homoludicus Valencia, dirá, ¿qué cosa es esta? ¿No? Que es Laberintos y Cámaras Secretas. Perfecto. Que es un nombre que me flipa, pero tú ves eso y ves un librito y un taco de folios o algo así. Mira, el hilo de letras ahí. ¿Qué es eso? Sí, nada. Se te ha caído el código de PDF, por cierto. El código de para descargar no se ha visto. Esto es básicamente una ayuda preciosa para esas personas que tengan a fantasía y no sean capaces de diseñar sus propias mazmorras o casas o mazmorras en las que aprisionar a tu compañero de enfrente que tienes en la mesa. Pues bueno, aquí tienes un montón de ayudas. Todavía no lo he abierto porque no he vuelto a dirigir Cult, pero me parece muy bonito. Este es el tipo de cosas que dice, ¿para qué? Bueno, ¿y por qué no? Bueno, voy a defender ese suplemento en dos. Yo también cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Es que sorprende, ¿eh? Me sorprende mucho, ¿no? Sí, pero es verdad que justo para lo que tú dices es ideal, pero además también sirve para ver justo ese doble giro que tiene todo, y sobre todo lo urbano. ¿Por qué? Porque te pone el mapa 1, habitación, y es una habitación. Uh-huh. Pero luego en el suplemento tú lees y dices, el mapa 1 puede ser, si eres una persona medio normal, pues una habitación, y aquí tienes cuatro tips de lo que tiene esta habitación. Vale, vamos a elevar el terror un nivel. Tiene estas movidas la habitación. Vamos a elevar el terror al tercer nivel. Pues tiene estas historias creepies todas, esta habitación. Y dices, madre mía, qué vueltas le da, ¿no? Por no decir que ese suplemento te sirve para Cult, pero esos mapas te sirven para lo que tú quieras, claro. Sí, efectivamente. Ese suplemento lo único que mal que no vaya con una carpeta para guardar. ¿Verdad? Lo pensé. No venía en el original, pero sí. Yo también lo he pensado, cuando lo he visto y tiene una pinta. Merchandising de Cult, carpetita para guardar los planos. Además, tiene una virtud, este suplemento. Digo, estoy diciendo mucho la palabra virtud y es por el tono de la aventura, del no podcast, que es que son escenarios muy diversos. O sea, tienes un submarino, un club de sushi, una finca, una alcantarilla, una carretera, un tramo de una autopista y demuestra una vez más lo polivalente que es la propia ambientación, que es el propio universo de Cult, porque todo es coherente con lo que te están contando. No hay ninguna que digas, las hay mejores, las hay peores, evidentemente, pero no hay ninguna que digas, esto sobra. O esto es raro. Todo tiene ese sabor Cult, sórdido, horrible y fantástico. Y saliendo un poco de lo que son los suplementos, yo quería, aprovechando que tenemos a Elia aquí, hablar también del Cult en rol en vivo, porque yo sé que tú tienes ahí una historia que contar, ¿nos la cuentas? Bueno, sí. En noviembre del año pasado, pues participé en las Normas de la Carne, que es un rol en vivo de Cult, de Monster Productions, y es tal y como lo podéis imaginar. De hecho, hay más que nunca, ojalá no haber tenido ni idea de Cult antes de empezar a jugar, porque como jugador durmiente entras y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y fue muy interesante porque sobre todo fueron 2 noches. La primera noche se dividió al grupo por completo en 3 pisos en Barcelona y el piso nido en el que yo me encontraba, pues hicimos uso de la parte onírica de Cult, que no hemos hablado de ella, pero es muy bonita. A mí me gusta muchísimo, creo que es casi de lo que más me gusta. Y pasaron cosas muy sórdidas, pero se hizo de una manera tan bonita y con tanta herramienta de seguridad que de ese piso salió un grupo de WhatsApp, un grupo de amigos, porque Cult es lo que pasa, lo que una Cult, que no lo separe el Eliseo. El terror une. Muchísimo, y ya te digo que desde orgías hasta desmembramientos se rolearon muchas cosas esa noche, pasaron cosas que ya te digo, yo estaba sumergida en mi personaje, pero aquí estaba yo detrás de una vocecilla en la parte de atrás de mi cabeza diciendo, ¿qué puñetas está pasando? Pero no lo sé, pero me encanta.
Y es maravilloso. Tira para dale. Sí, es maravilloso, porque es justo lo que pensé la primera vez que jugué en mesa Cult. No sé qué está pasando, pero me encanta. Y ya os digo que en agosto repetimos, no con esta misma aventura, sino que vamos a hacer seguramente un vivo de un módulo que ya existe, que es In Arcadia Ego, que quien lo conozca a lo mejor hará, ojalá no haberlo leído. Claro, sí, es verdad. Pero sí. Es tal y como lo imagináis. No sé si se repetirá. Creo que igual hacen pases en Madrid, pero no tengo ni idea. Qué guay. No he probado nunca Cult. Bueno, miento. Sí he probado Cult en vivo. Es verdad, pero era una cuestión de estar muy metido ya en Cult, ¿eh? Porque era una cuestión bastante de infierno y toda la historia y súper turbia. Estuvo muy guay. Turbio es la palabra. Y sin quererme... Y fue horrible. Sí. Una castaña. Creo que es muy complicado. Las personas flipar, las personas que dirigen el vivo tienen mucha idea de Cult y saben cómo llevarlo, o el vivo de Cult puede resultar ser un tren puede ir de las manos. Sí. Es que ahí iba yo porque iba a decir que me parecía difícil. Esto fue una chapuza. O sea, esto era una película de fantaterror de los años 80. ¿Vale? Era Super Sonic Man. Era Condemor. Era Condemor, o sea, faltaba Titor por ahí, ¿vale? O sea, oye, pues un vivo de Condemor yo me lo jugaba. Yo también, ¿eh? Vamos. Bueno, me gustaría, porque habéis dado un montón de consejos, pero ahora dedicarle un huequito a eso. Alguien que diga, oye, pues esto me puede interesar, voy a cogérmelo para dirigir. ¿Podríais darle algún consejo que todavía no hayáis dado? ¿Una pauta o algún, oye, empieza por aquí? Bueno, yo creo que empiezo yo. Porque lo tengo medio preparadito, no por un regalo, porque sí que me lo he buscado mientras hablábamos. Nada, yo empezaría recomendando obras paralelas que no son de Cult, pero que te pueden meter un poquito el gusanillo, el tono y cómo quieres que... No creo que no podemos no mencionar a Cliff Baker y Hellraiser. Obviamente yo creo que además tiene un tufo... Además, voy a recomendar la nueva. La nueva película la nueva es muy buena. Que es muy buena, es muy cult y todavía tiene más estética parecida a la Divinidad Perdida. La anterior tenía una estética mucho más parecida al cuero. En esta han prescindido del cuero y en este cult se ha prescindido bastante del cuero como ropa, no del cuero como atuendo. No sé cómo explico. El despelleje está más presente, ¿no? Clip que, bueno, pues eso, obviamente, libros de sangre o el propio Hellraiser, pues algo a tener en cuenta. Y voy a recomendar un libro que es de una autora valenciana que lo leí así como de rebote y dije, pero esta señora tiene que haber leído Cult porque esto es tela. Se llama La ciudad mimética. Salió hace relativamente poco, 2 años. La autora es Mari Carmen Copete. Y he de decir que digamos que el libro tiene 2 partes y cuando lo estás leyendo ya desde el principio dices, la señora tiene que estar algo de... Tuve la oportunidad de hablar con ella en la Feria del Libro de aquí Valencia, pero no salió la pregunta, ¿no? Pero yo creo que esta persona conoce Cult o su ambientación y historia. Yo os lo recomiendo, La ciudad mimética. Dentro del cine ya he hecho Hellraiser y hay otra película que creo que está en Amazon Prime, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ahora la buscaré. Y luego lo digo. Y luego, por ejemplo, creo que Cult tenéis que preparar la partida escuchando cierta música. Oh, sí. Yo creo que Cult, por ejemplo, no se presta a música ominosa, terrorífica de órgano. Cult se presta a una música dura que ataque a tus sentimientos, que te haga pensar y dices, esto me gusta, pero a la vez me desagrada. Cult es como oler un bisturí eléctrico en un quirófano, ¿vale? No sé si habéis olido ese olor alguna vez. Es que me ha venido la sinestesia. Conforme estaba diciendo, he dicho, uff, madre mía. Un bisturí eléctrico, lo cuento a los oyentes. Yo que he estado muchos años trabajando en un quirófano, tengo la teoría de que el bisturí eléctrico, cuando corta, huele bien. Pero tu cerebro sabe que no tiene que oler bien, porque eso proviene del corte de un humano. Entonces tu cabeza te genera decir, ¿cómo es posible que esto huela bien, pero mi cerebro me diga que no? Pues eso tiene que ser la música que tienes que escuchar de Cult. Da igual si es la idea a lo mejor es que no te guste o que te guste, pero que digas, tiene algo, pero aún así tiene decadencia, ¿no? Un This is America de Gambino, por ejemplo, un The Dead War, creo que es el máximo exponente de lo que nos podíamos encontrar en un momento acción de no sé si lo pronuncio bien, también me la suda. Son los sudafricanos estos que están como monas también. Ese tipo de música le pega de narices, en ese sentido. Y mientras a decir cosas vosotros, voy a buscar la película. Vale. Que suenan a Cult,
también está basado en un relato de Clive Baker. Es bastante mala, pero es bastante mala, de hecho. Pero tiene dos virtudes, una es que sale Vinnie Jones, y yo a Vinnie Jones le quiero mucho, y por otro lado, transmite muy bien ese rollo del entorno urbano que se vuelve rápidamente de pesadilla, que es The Midnight Meat Train, el tren de la carne de medianoche. Bueno. Que es un módulo. Que es un módulo, bueno, de hecho es un módulo que salió en la líder y te recomendan que lleves katanas ese módulo. Lo cual nos habla mucho de Cult Civilization. Y es una peli que tiene una estética muy gore y muy limpia. Y transmite también esa sensación un poquito Matrix de que la verdad es una cosa subjetiva, que tú lo que hayas visto pues igual no es lo que existe realmente. Y luego tiene ese pozo fantástico que le sienta muy bien. Yo, si tienes interés por Cult, no leas Cult, juega primero unas partidas de Cult, descúbrelo por ti mismo. Lía a alguien para que te dirija. Lía a alguien, busca a alguien, hay gente, estamos en este mundo, hay gente para todo. Y una vez que ya estés empapado en sangre y veas Metrópolis en los reflejos de esos cristales rotos de tu calle, ahora sí, vas a una tienda, a Homolodo y Cruz Valencia, por ejemplo, y te compras una que no tiene nada que ver con nada, y te compras el manual, o te compras el PDF. Y vas a flipar, porque lo que has visto en las partidas que has jugado es el 0,5% de lo que la ambientación tiene que ofrecerte. Y tanto. Y si queréis cómo saber cómo pedir partida, también tuvimos un programa de La Voz de la Mesa sobre eso. Ya no me acuerdo del número, pero se llama Formas cutres de pedir partida. Eli, yo, el consejo que doy siempre a las personas que quieren dirigir o jugar Cult es abandona el control. Si eres una persona que te gusta tener las cosas controladas, las cosas y tu pasillico, tus cosas encosetadas, olvídate de ello. Cogeos de la mano, quienes estéis en la mesa, tanto presencial como online. Online también os podéis coger de la mano, metafóricamente. Y descender por esa espiral hacia abajo, que para mí es Cult. Y de hecho, si tuviera que recomendar algo que escuchar mientras escribís, un one shot para Cult es The Downward Spiral y Broken, ambas son obras de Nine Inch Nails. Para mí son el epítome de lo que es Cult. Empiezas con un nivel de violencia brutal y acabas queriendo suicidarte. Bienvenidos a Cult. Muy bien. Oye, pues creo que con estas palabras preciosas podemos ir encaminándonos al cierre, que como sabéis terminamos con un consejo, ya encontré la película. Lección. Bien, Tony, dinos qué película es. La película es Southbound. De Amazon, la podéis ver en Amazon Prime. Se llama Todos los caminos llevan al infierno. No era el milagro de Petinto, como yo pensaba. Ojalá, hombre, el milagro de Petinto y Cult, es muy Cult. Quiero decir, el milagro de Petinto, después de... Ahora voy a decir que cambiaría. Y antes lo iba a decir, pero me lo he saltado. Después de ver Cult, si tu cuerpo dice, ya está bien, necesito un poquito de luz en esta oscuridad, te pones o el milagro de Petinto y entonces te vas a querer un dios en la tierra, de verdad. O te pones Ted Lasso, que me parece que, bueno, empecé ayer además, y que me parece que es una serie que es terapéutica. Hay que hacer un no podcast de Ted Lasso, pero hay que buscar una excusa. Pero hay que hacerlo. Pues Southbound y Todos los caminos llevan al infierno, creo que es. Y la verdad es que es una película que, bueno, pues para dar ese tufillo, ¿no? Para que tengáis un poco el toque de cómo mola la catastrofismo. Vale. Y venga, pues ronda de consejo final, lección aprendida. ¿Quién quiere empezar? Tony. Venga, yo empiezo. Bueno, a ver... lección aprendida con Cult es que he descubierto hoy aquí que hay mucha más gente que lo vive y lo disfruta, y eso siempre es de agradecer, porque a veces Cult no es el juego más fácil para compartir con los demás, justo además porque mucha gente dice, no te lo leas. Entonces hay menos público que se lo lee, y eso es un problemilla. Pero bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que los niveles que tienen el tipo de terror que te ofrece este juego, no te lo va a ofrecer ningún otro. Y esa también es su gracia. Porque si te gusta un terror más personal, sin la gente que le fastidia lo gore o lo que sea, perfecto, vas a poder participar en el juego. Si es al contrario y a ti el gore pues te encanta, pero lo demás, lo emotivo te duele, pues vas a poder huir de ello, y eso también es interesante. Entonces Cult puede, y además lo pongo entrecomillado, que sea, si el director es ágil y hábil, o la directora,
un juego de rol para todos los públicos. Adultos. Adultos. Mayores de 18 años. Sí. Para todos los adultos y algunos niños tampoco. Decir como cosa curiosa, yo estuve muy metido en el mecenazgo en inglés porque no esperaba que saliera en castellano, eso hace ya bastante tiempo, y la portada, no sé si sabéis, fue censurada. Exacto. Sí. Eso, ¿por qué? ¿Por qué hacen Pues eso? La portada original era la misma que tiene ahora, que es con una especie de ángel, un ángel con un fenotipo de mujer, y entonces aquí aparece con los pechos cubiertos en la portada, digamos, oficial, pero en la portada original eran sin ese top, por así decirlo, y llevaba los pezones totalmente ausentes, y es que lo que caía en las lágrimas de sangre. No existían, estaban como arrancados y caía sangre de esos. Sí. Entonces, pues bueno, pues hubo una cuestión, unas denuncias de unos lobbies religiosos que hacia el final le hicieron que claudicaran. Y la gente, cuando se cogía el mecenazgo, podría elegir si coger la versión retail, por así decirlo, o la versión alternativa. Pero una elección propia tuya dentro del mecenazgo. Fuera de él no se va a poder conseguir. Qué guay. Cult es un sitio oscuro, desagradable, el suelo está pegajoso, las bebidas están calientes, pero la gente es agradable. O sea, es al mismo tiempo posiblemente, yo considero que Cult es el mejor universo de ficción, el mejor universo lúdico que existe. O sea, a mí me flipa, me fascina, me parece genial. Y tiene una comunidad muy sanota, al menos la gente que yo conozco. Uh-huh. Sí, eso es cierto. Y hay mucha pasión en Cult. Y si no lo conoces, insisto, busca a alguien que te lo enseñe, que te pique el gusanillo, y luego ya que has metido el dedillo en el agua, ya te sumerges y verás que no es agua, sino que es sangre. Y te va a gustar. Muy bien. ¿Y tú, Eli, qué nos cuentas? Yo la lección que he aprendido hoy es una frase que se ha dicho que me ha parecido muy bonita y la apunté. De hecho, es Cult no es perfecto. Gracias. De hecho, por eso estamos aquí, Mez, por eso estamos aquí. Cult no es perfecto ni debe serlo, porque es un fiel reflejo de los que estamos aquí. ¿Y quiénes estamos aquí? Tendréis que comprar el libro para enteraros. Y termino con un llamamiento, por favor, Blasphemous y Cult, no digo más nada. Que alguien lo haga. Más happen. Ok, yo por mi parte, algo que he aprendido hoy es que Cult es el perfecto regalo, por ejemplo, de cumpleaños, porque si tú lo quieres jugar y ya, pues regálaselo a esa persona especial que sabes que te puede dirigir. Entonces, ya está. O sea, hazte un regalo a ti mismo también. ¿Puedo añadir algo, troll? Yo tengo Creo que la época que estamos es un perfecto regalo de comunión. Ay, el guiño Timmy. Tenéis el que le regala la flauta a los niños. Exacto. Para que Pobre Francisco. Toma, no va a hacer un ritual que consiste en beber beber sangre humana y comer carne humana, pues no me fastidies. Es un Cult de bien genial, de pedo. Yo antes de que terminemos quiero hacer una pregunta. Porque hemos dicho varias veces que Cult es un juego para adultos. Y es verdad, ¿eh? O sea, pequeño Timmy, no. Pero, ¿cuántos de los y las presentes conocimos Cult siendo un adolescente, aunque pensásemos que era un suplemento para vampiro? Pues, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Y las drogas también, pero no vamos a decir aquí. Eran complicados. Claro. ¿Sabes? Cogías esas cosas y te agarrabas a ellos y dices, algo prohibido, lo quiero leer. Por supuesto, esto es solo para adultos, sí, yo. Claro. Era parte los 90 y los 2000, ¿eh? Que a mí los curas me castigaron por llevar alcohol de demonio a la caída. Vaya. Y eso que ponía que el demonio se caía en la portada. ¿Sabes? No era el demonio gana. Pues bueno. Nada más, señoría. Esa era la pregunta. Bueno, pues pero una cosa es el mensaje y otra el mensaje. Claro. Guiño, la verdad guiño, y la verdad. En la verdad. Está la verdad y en Cult está, ¡ay Dios, la verdad! Exacto. Pues muchas gracias a todos por estar. Eli, gracias por venir. Jolín, yo encantada. Sí. Quedas cordialmente invitada cuando quieras, si tu agenda te lo permita, a charlar aquí con nosotros. Gracias, Mil. Y gracias, Tony, gracias, Pablo. A ti, como siempre. A ti, hermoso ser. Bueno, pues gracias por darnos tu ancho de banda y compartir tus megas con nosotros. Muy bien, pues nada, este programa era tan oscuro que no lo podíamos hacer en directo. No, era la vida. Pero la próxima semana volveremos con un directo si Twitch nos deja.
Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Au. Bye, Adiós. bye. Adiós.